nuestra tercera sesión de práctica 3. Darles la bienvenida, motivarlos a ustedes para que estén muy pendientes de nuestra teleclase del día de hoy. Les comentamos que aquí en Bogotá está haciendo bastante frío, amaneció lluvioso el día, esperamos que por allá el clima esté un poquito mejor, las condiciones también estén chéveres y nada, pues con frío o calor prestos para esta teleclase. Que tengamos un buen desarrollo. Nos acompaña hoy la profe Marlita nuevamente. Profe Marlita, ¿cómo estás? Buenos días, mi profe Daisy, buenos días, queridos estudiantes, y aquí en medio de la lluvia, como dice mi profe Daisy, pero animados para continuar con este proceso con ustedes. Hoy ya entramos en materia, ¿cierto, mi profe? Sí, entonces, para que estén muy atentos frente al proceso que se va a desarrollar en el día de hoy. Bien, como nos dice la profesora Marlita, pues hoy vamos a empezar ya pues con nuestros temas, puesto que ya tenemos que tener empezar con nuestros conocimientos ponerlos en marcha, aunque no estemos iniciando todavía práctica en las instituciones, ya les empezamos a dar a ustedes unas primeras conceptualizaciones en relación pues a la práctica pedagógica, para cuando ustedes vayan a sus escenarios pues ya puedan empezar a desempeñarse con algunos conocimientos previos. Igual pues ustedes tienen la formación ya de las prácticas anteriores, entonces es para reforzar también conocimientos, para que ustedes estén muy atentos y bueno, al finalizar yo les voy a dar unas indicaciones técnicas pues en relación a la continuidad del proceso de práctica para que nos vayamos a presentar ya en las instituciones. Bueno, nuestra sesión de hoy es precisamente en relación a las conceptualizaciones de la práctica pedagógica. Nuestro propósito de esta sesión, brindarles a ustedes orientaciones y conceptualizaciones en relación a la práctica pedagógica. Entonces vamos a ver algunas fundamentaciones teóricas de eso que ustedes van a ir a hacer en sus instituciones educativas, en sus sitios de práctica. Mi profe Daisy, los invitamos a participar en el foro. El tema es que va a ser en el foro a través de EduPol, entonces para que sus gestores pues estén pendientes de esa participación, ya que la plataforma está en todo el proceso de estructuración técnica, entonces ya esta semana sí la tendremos habilitada. Entonces para que podamos participar en el foro desde los centros asociados, como siempre hemos entrado, por el lado de los gestores. Ajá. Invitarlos a ustedes entonces a que su participación en el foro. Nuestra pregunta del día de hoy es, desde su experiencia y conocimientos previos, ¿cuál considera que es la importancia de la práctica pedagógica para un docente en formación? Es decir, para ustedes como estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil, ¿cuál es la relevancia y cuál es la importancia de ir a esas instituciones educativas y tener como esos primeros inicios para trabajar con comunidad, para estar en el aula, para ver esas interacciones? ¿Cuál es esa importancia de ir a esos sitios y desarrollar allí una práctica pedagógica? Entonces les dejo la pregunta del foro, ya está, como dice la profe Marlita, por la página de EduPol, para que ustedes puedan ingresar allí. Como ella lo dijo, pues hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, ya en el transcurso de la otra semana ojalá se nos terminen de solucionar todas estas novedades y podamos ya comunicarnos a través del foro de nuestra aldea de Secar. Listo. Entonces vamos acá. Entonces, a partir del Ministerio de Educación Nacional, la práctica es concebida como un proceso de autorreflexión. Eso quiere decir que ustedes tienen que estar siempre en constante introspección, mirándose, observando si ustedes cómo están desarrollando ese proceso, qué conocimientos tienen, cómo los están poniendo en práctica, y también que se convierta en el espacio de conceptualización, investigación y experimentación didáctica. Es decir, allá en sus instituciones donde ustedes desarrollan su práctica, también hay conceptos que ustedes pueden tomar para su desarrollo profesional. Hay un proceso de investigación que ustedes están haciendo en las instituciones. Recuerden que les hemos dicho en otras sesiones que el docente siempre es curioso por naturaleza, por ende es investigador por naturaleza. Siempre está explorando, siempre está observando, siempre está hallando problemáticas, y asimismo hallando problemáticas pues está buscando también soluciones a esas diversas problemáticas, experimentando. Donde el estudiante de licenciatura en pedagogía infantil aborda saberes de manera articulada y desde diferentes disciplinas.
Es decir, no solamente nos quedamos con la práctica y con estas clases de pedagogía, sino también ustedes tienen otros fundamentos a partir de las demás áreas que ustedes están viendo en la universidad, de psicología, antropología, filosofía, que interactuando entre ellas ustedes la ponen en marcha ya en sus instituciones educativas, que enriquecen la comprensión del proceso educativo y de la función docente en el mismo. Bueno, también este espacio, el de la práctica, desarrolla en ustedes, los estudiantes de licenciatura, la posibilidad de reflexionar críticamente sobre su práctica a partir del registro, del análisis y del balance continuo de sus acciones. Es decir, acciones pedagógicas, es decir, el hacer, ¿no, profe? Siempre estarnos mirando, siempre estarnos criticando, pero de una manera pedagógica, académica, de cuáles pueden ser esos posibles errores que se cometen en un aula o potencialidades que se pueden desarrollar, no solamente mías, sino de ese docente profesional que yo veo que está allí trabajando con los niños y las niñas, no a manera de crítica, como siempre lo hemos dicho, sino a manera de un proceso formativo, que ustedes pueden tomar elementos que les sirvan para su futuro desarrollo como profesionales y en este momento como docentes en formación. En consecuencia, la práctica promueve el desarrollo de las competencias profesionales de ustedes como futuros licenciados. O sea, que es fundamental, mi profe, o sea, ahí esos dos aspectos del ministerio que tú nos planteas hoy son esenciales, son fundamentales y por eso es que la práctica pedagógica en las universidades se convierte como el ejercicio más riguroso que se debe hacer. ¿Por qué? O sea, porque así sean ustedes estudiantes en ejercicio, o sea, docentes o estudiantes en formación que no han entrado nunca a un aula de clase, este ejercicio de práctica pedagógica posibilita esa reflexión, como decía la profe dice, o sea, yo tengo que estarme adentrando, revisando, haciendo mi retrospección de todo mi quehacer pedagógico y mirar cuáles son, tú decías exactamente ahorita algo muy importante, fortalezas y habilidades, porque uno va al aula de clase y habla de los instrumentos, habla de esos análisis y balances que son obviamente los que ustedes van a realizar en los diarios de campo y planes de clase, que será, o sea, todo esto es un hilo conductor que la profe está haciendo como una abrebocas para lo que viene más adelante, porque hay muchas cosas que ustedes van a conocer y que les van a permitir realizar unos ejercicios fabulosos en esas aulas de clase y van a permitir que ese aprendizaje, porque digo, uno a veces cuando es maestro, profe, uno dice, ay, pero es que a mí ya que, yo ya con lo que sé, yo ya tengo, yo ya, ¿cierto, profe? Y ahí está el reto es de cambiar. Y todos los días hay algo nuevo. Algo nuevo. Y algo inesperado, y uno como docente tiene que estar preparado para eso, para lo inesperado. Tener como esas estrategias, ese plan B, claro, para solucionar todas esas imprevistos que se aparecen en las aulas educativas. Listo. A partir entonces de la resolución 6966 del 2010 del Ministerio de Educación Nacional, en su artículo 6, la práctica pedagógica nos dice que la práctica pedagógica es fundamental para el aprendizaje y desarrollo de las competencias de los educadores. Debe permitir que el estudiante conozca el contexto de su futuro desempeño y afronte las realidades básicas del ejercicio docente. Es decir, aquí me permite ver la realidad, estar en contacto con ella. No es lo mismo que ustedes estén en el aula o a través de la plataforma educativa, a través del correo, recibiendo unos saberes, recibiendo unos conocimientos teóricos que les hablan a ustedes de modelos pedagógicos, de currículo, de didáctica, del desarrollo de los niños, de la primera infancia, etcétera. No es lo mismo eso que ya llevarlo a la práctica, que estar allá en el aula de clases, en esos jardines infantiles, en los CDIs, observando y mirando ya ese quehacer pedagógico, esas interacciones, todas esas situaciones que se presentan a nivel de aula, asimismo también la documentación que se tiene que llevar en una institución educativa, los formatos que se deben llenar, las planillas, la documentación, esos protocolos, toda esa asistencia que se le hace a los niños de primera infancia, toda esa responsabilidad que tiene un centro educativo para con los niños y sobre todo para con los padres de familia que están confiando precisamente en esas instituciones educativas, la educación de sus hijos.
Asimismo, aprender con educadores en ejercicio. Es decir, que ustedes vean esos profesionales que son licenciados, que son técnicos, donde los CDIs que hay coordinadores, psicólogos, hay nutricionistas, hay, bueno, en algunos casos hay trabajadores sociales, que ustedes puedan aprender de ellos también, y en especial de ese docente titular que va a ser el supervisor de su práctica pedagógica y que va a estar, que es el que está en constante contacto con los niños y con las niñas, aprender de ellos. ¿Sí? Mirar su ejercicio profesional, cómo se desempeña, cómo lleva a cabo cierta actividad, una clase, qué estrategias se utiliza, qué recursos, de qué manera evalúa, cómo lleva ese proceso con los niños, el mismo trato personal que tiene un docente con los niños, cómo les habla, cómo los mira, cómo los lleva, los trae, la relación también con los padres de familia y también con los demás profesionales de la institución. Todo eso es de observar y todo eso es para aprender. Exige la interacción presencial del practicante con los estudiantes, es decir, que ustedes como estudiantes en formación tienen esa responsabilidad de ir y ese acercamiento tú a tú con los estudiantes y con los niños de primera infancia. Lo exige, porque por eso se llama práctica. No podemos hacer eso si no lo podemos hacer una práctica virtual, hacer una práctica a través de un medio tecnológico, no, tenemos que ir al contacto con los niños, al contacto con la institución y con los demás profesionales. Y asimismo, la universidad, en este caso nosotros como Universidad SECAR, realizamos un acompañamiento y un seguimiento a la práctica, a esas prácticas que ustedes están desarrollando en las instituciones. Por eso las actividades que les solicitamos, por eso los formatos de diligenciamiento que les solicitamos, porque no es un ejercicio en que ustedes van y allá mirarán los estudiantes que hacen y bueno, si nosotros estamos, sabemos que están yendo a una institución, pero no, desde acá se hace un seguimiento, las profesoras, la coordinadora, nosotros hacemos un seguimiento para con ustedes. Desde la llamada telefónica, desde el correo electrónico, desde la plataforma, con las actividades diversas, en el mismo foro, en el contacto que nosotros tenemos con las instituciones educativas, porque en algún momento nosotros también llamamos a sus docentes titulares para saber ustedes cómo están llevando ese proceso de práctica, si están cumpliendo con las horas, qué novedades hay, si hay alguna solicitud específica de la institución, si hay alguna novedad, quejas o reclamos. Pero ese seguimiento lo hacemos nosotros y lo hace la universidad desde acá, porque ustedes no están solos, nos tienen a nosotros ese acompañamiento, así mismo cuando ustedes tengan dudas de algo en relación a la práctica nos pueden escribir, nos pueden llamar, pues nosotros estamos ahí precisamente para orientarlos, para ir de la mano a que ustedes desarrollen esas prácticas pedagógicas. Asimismo, desde otro documento que tiene el Ministerio de Educación Nacional que se titula La práctica pedagógica como escenario de aprendizaje, la práctica pedagógica debe promover la formación intelectual, ética y estética de los sujetos. Ustedes en su práctica pedagógica también se están formando, no solamente los contenidos que reciben a través de las diversas clases, sino en esa práctica ustedes también están aprendiendo y muchas veces, profe Marlita, uno aprende más en la práctica, ensayando. O sea, a mí me dan la receta para hacer una torta de pan y yo digo, sí, listo, yo hago esa torta y se ve como fácil, pero otra cosa es ir a la práctica y ya lleva los ingredientes, la preparación, cocinarla, la temperatura y ya si se me quemó, si no se me quemó. De eso uno aprende, entonces no es como llevar esos conocimientos a la práctica, desarrollarlos y desempeñarlos. Y ahí hablas tú de esa formación intelectual, ética y estética, que quiere decir que es la formación integral. Nosotros atendemos aquí formación integral de nuestros estudiantes, no solamente lo que tú decías, acá ustedes no se forman solo con conceptos o teorías, sino que básicamente la formación atiende a una integralidad, porque nosotros los seres humanos no somos solo pensamiento, no solo somos hacer, o solo somos correr, o solo somos jugar, o solo somos cantar, ¿no? Somos integrales y de eso se trata precisamente la formación desde primera infancia. Sí, allá se mella también en lo ético, ¿no? Sí. Nosotros como docentes tenemos que ser muy precavidos con esa ética y con esa moralidad que como sujetos tenemos para con los demás, para con nosotros mismos, ser profesionales en todo aspecto, ¿no? Sí, tener mucho cuidado también con esas relaciones sociales que establecemos, ser muy éticos, muy profesionales en nuestro actuar. Claro que sí.
Promueve también la interlocución entre sujetos y saberes, promueve el reconocimiento de contextos, la generación y transferencia de conocimientos pedagógicos y disciplinares, la formación disciplinar pedagógica y práctica, promueve la reflexión sobre la acción, lo que hemos venido mencionando, y promueve el desarrollo de las competencias del profesional de la educación. Hasta el momento, profe Marlita, ¿hay alguna participación? No, mi profe, estos estudiantes no han participado en ningún CAU. Entonces, pues sí los invitamos a participar de manera activa. Pues sabemos que el foro es un instrumento de interacción importante para nosotros y pues queremos que pues, preguntas, inquietudes y todo lo que surja pues se dé a partir de este proceso de trabajo con el foro. Eso, entonces los invitamos a que participen, a que se reporten de sus diferentes CAUs, desde donde nos están viendo y pues obviamente que respondan a nuestra pregunta del foro para escucharlos, para conversar con ustedes y nada, para que se genere también de esta manera un espacio de autorreflexión, de la importancia para ustedes de la práctica pedagógica como docentes en formación. Si de pronto no han podido entrar al foro porque si entran a la plataforma no lo van a tener, entonces recuerden que es por el foro de EduPol, por el que venimos trabajando las semanas anteriores, por el de gestores para que nos colaboren allá en la mitad de la clase que nos falta, a ver si podemos encontrar participaciones de nuestros estudiantes. Para práctica, porque pues desafortunadamente todavía no tenemos las docentes habilitadas la plataforma, entonces por esta clase se está manejando como las 2 sesiones anteriores. Bueno, continuamos entonces en la relación teoría-práctica, importante, ¿no? Esos saberes conceptuales, esas teorías, todo ese bagaje académico que ustedes tienen, relacionarlo con la práctica pedagógica, lo que ustedes van a ir a hacer a sus instituciones, ustedes de práctica 3, pues que ya tienen nociones y digamos que experiencia en las prácticas anteriores, práctica 1 y práctica 2. Aquí nos dice entonces que en búsqueda de mayor pertinencia y calidad, la práctica deja de ser un lugar de aplicación de teorías. Obviamente sí vamos a aplicar teorías, sí vamos a aplicar conocimientos y saberes, pero también pasa a ser un escenario en el cual se propician aprendizajes teóricos. Es decir, si bien los estudiantes, ustedes en práctica, llevan un bagaje teórico a sus prácticas pedagógicas, también de allí ustedes sacan aprendizajes teóricos, porque ustedes están viendo en esas instituciones educativas precisamente cómo el docente titular lleva a cabo unos saberes y unos conocimientos para con los niños. También en el proceso de investigación que ustedes hagan, ustedes también de allí sale teoría, salen conocimientos, salen nuevos saberes, que todo eso puede ser a través de un proceso de reflexión, puede ser documentado, puede ser llevado también a la teoría, ustedes la están enriqueciendo de esa manera también. Entonces es esa relación de que no solamente voy y pongo en práctica esas teorías y esos saberes que tengo de las demás asignaturas, de la misma práctica pedagógica, no. Es también es saber que de la práctica yo saco también muchos conocimientos. Claro que sí. Bueno, también nos dice que en formación inicial se da relevancia a la necesidad de involucrar la comprensión reflexiva de la práctica pedagógica con la finalidad de contribuir en la consolidación y conformación del saber y el conocimiento pedagógico y didáctico fundamentales en la labor educadora. Entonces, como veníamos hablando, el proceso reflexivo que me lleve a mí a fortalecer mis competencias, me lleve a mí a fortalecer mis conocimientos, mis aprendizajes, toda esa teoría, todos esos saberes que yo estoy adquiriendo, que los lleve a fortalecer, que yo pueda tener ese proceso de autorreflexión, de mirar mi proceso, de mirar el proceso de los demás, de aprovecharlo, de saber que estoy aprendiendo, porque eso es lo que ustedes están haciendo en práctica, en el recorrido de sus 7 prácticas, es el aprendizaje, sobre todo esos aprendizajes que le quedan para usted, que de pronto no están teorizados, sino que usted, algo que le quedó por un pequeño detalle, alguna palabra, una acción, una estrategia, algo que usted observó, que usted vio, que usted pudo analizar, le va a quedar para usted y lo podrá aplicar para el resto de su vida y en su área profesional.
dices ahí algo importante que dice consolidación y conformación del saber y conocimiento pedagógico. Hay un dicho que dice que la práctica hace al maestro, ¿cierto, sí, mi profe? Y es así. Y es real, o sea, el ejercicio de la práctica por eso es tan importante. Cuando dice consolidación, venía diciendo la profe, dice precisamente esa parte teórica, ¿sabe? Ahí es donde yo digo, bueno, cuando digo que habla de la parte social, o que ella habla de la parte cognitiva, o Gardner de todas esas inteligencias múltiples, entonces yo digo, bueno, venga a ver cómo es que ahí es donde uno se confronta fuerte, y es donde ustedes tienen los choques más tremendos, y entonces hay muchos estudiantes que dicen, no, yo esto no, olvídese, yo como ya, o los estilos de aprendizaje de pronto. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo es que yo voy a hacer una clase donde voy a trabajar estilo de aprendizaje auditivo, visual, kinestésico? No, o sea, eso me enloquezco. No, entonces esa consolidación de saberes que ustedes han venido adquiriendo, ustedes van en práctica 3 y lo que les falta aquí a octavo semestre por construir en su conceptualización de la pedagogía y de la didáctica, de todos los saberes que ustedes necesitan para enfrentarse a ese proceso de práctica. Es ahí en ese momento cuando uno dice, no, pero es que Piaget estaba como pifiado con ese tema, o de pronto con este proceso de desarrollo del niño. Ahí es donde usted empieza. Si el niño de 0 a 2 años puede hacer eso, porque en esta institución educativa lo tienen recortando, o lo tienen ya en proceso de lectoescritura, haciendo cosas en un cuaderno. Entonces ahí es donde usted empieza y dice, no, pero es que esto, según la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, no funciona. O si hay un niño de 5 años y el niño de 5 años escasamente habla o escasamente dice cosas, ¿cierto? Mi profe dice, usted dice, en el nivel de desarrollo del lenguaje, ¿este niño tiene algún problema? Exacto. Aquí es donde venimos a identificar, ¿cierto? Mi profe dice, Sí. todas las dificultades que tiene. La profe Carmen Sofía les está trabajando toda la parte de esa parte de la psicología. Entonces cuando usted dice, este niño me hizo un dibujo y tiene los genitales grandes, algo pasa, ¿cierto? Porque entonces estoy implementando mi teoría, de pronto está siendo abusado, entonces empieza la indagación. Entonces, todo esto que les está diciendo la profe es tan importante y tan fundamental, porque entonces usted ya empieza a adquirir, como quien dice, la cancha de maestro, sí, a partir de poner en práctica ese conocimiento, esa consolidación que usted tiene, y entonces empieza a decir, bueno, entonces si este niño de 5 años, como poníamos el caso anterior, no habla, y según el desarrollo cognitivo de Piaget tenía que estar desarrollando un proceso lingüístico muy, muy elaborado, porque es fundamental para el proceso de lectoescritura, obviamente ese niño no va a poder leer y escribir. Entonces, ¿qué metodología me invento? Entonces ahí es donde dice, el conocimiento pedagógico se amplía, y entonces usted dice, voy a hacer un proyecto para que este niño, ¿cómo lo voy a estimular ese proceso de lectura? O vamos a llevarlo a hacer el proceso que debe hacer a nivel psicológico, porque ¿qué puede pasar? O si no, a nivel neurológico, y empieza a hacer todo el proceso de descarte para que usted pueda desde el aula generar todos esos procesos de dinámica que se requiere. Entonces eso que le saca a decir la profe Daisy es de verdad un reto, que eso es en la cabeza que uno tiene todo eso, ¿no? Y empieza uno, bueno, a ver cómo es que la jugada aquí en esta aula de clase con todas estas cosas que nos pasan. A la profe Daisy le han pasado miles de cosas, ha encontrado miles de niños con problemas, y ella por su especialidad tiene una facilidad más grande de poder llegar desde esa parte psicopedagógica a tocar esas herramientas que a veces uno dentro de ese saber solamente pedagógico no lo tiene. Entonces aquí en esas experiencias es importante que pues, ustedes tienen de pronto dudas a nivel psicológico o de desarrollo que empiezan a encontrar en esas prácticas, diríjanselas puntualmente a la profe Daisy. La profe Daisy tiene la orientación, o si no sabemos nosotros, pues ahí tenemos profes muy especializados en la área de psicología que nos van a orientar, pero no se queden con esas dudas, porque a veces uno dice, ay, no, pero es que yo no sé, y mejor dicho, dejemos eso así. Y así no es, porque la labor docente trasciende esos parámetros, ¿cierto? Sí, claro, y uno tiene que estar en constante búsqueda de soluciones. No puede dejar uno los problemas ahí o las dificultades que se presenten ahí, sino para eso estamos también los docentes, para resolver esas situaciones que se presenten y que de pronto nadie más le pone cuidado, y que ustedes de pronto dentro de la práctica pueden identificar, ustedes también pueden ayudar a esas soluciones. Pero exactamente, si uno no va a práctica, entonces ¿cómo va a enfrentarse a esas situaciones y cómo usted va a hacerlo después cuando esté en su trabajo profesional? Muchas gracias, profe. No, profe. Continuamos entonces. Aquí también nos dice que en el contexto donde los estudiantes desarrollen su práctica es recomendable que la totalidad del componente práctico sea llevado a cabo en una institución educativa.
por cuanto es el contexto en el cual los estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil se van a desempeñar prioritariamente en el futuro. Esto les va a ustedes permitir acercarse, comprender, estudiar y proyectarse en el contexto real en una institución educativa. Reconocer y comprender las dinámicas institucionales. Entonces, lo que hemos venido diciendo, todos esos procesos, todas esas actividades, todo lo que está inmerso en una institución educativa, esas relaciones, la misma distribución de los espacios, las actividades que se desarrollan, los actores que están en ella, porque son padres de familia, son niños, son profesores, en algunos casos hay agentes administrativos, hay la señora de la cocina, o sea, todos emergen en esa educación inicial, ¿cierto? Entonces es de observar y reconocer precisamente ese contexto y esas dinámicas de la institución, todos esos desarrollos que se dan allá adentro en su práctica pedagógica. También dimensionar su labor como generador de transformación social. Ustedes son transformadores sociales natos, porque la labor pedagógica no se queda solamente en el aula, sino que trasciende las mismas paredes de las instituciones educativas. Ustedes dejan huella en un niño, en una familia, en una sociedad, porque hay unos problemas y unas problemáticas que involucran a una sociedad y ustedes pueden estar ayudando a dar soluciones, a causar impacto, a transformar esta sociedad a partir de esos niños de primera infancia. También identificar problemas, necesidades contextualizadas y que sean posibles objeto de estudio. Entonces, lo que mencionamos acá, ustedes pueden desarrollar un proceso de investigación o ayudar a darle solución a una problemática que ustedes hayan observado en sus instituciones educativas a partir de la visualización de una necesidad, de un problema, de una dinámica que ustedes consideran puede ser objeto de estudio y que pueden ustedes desarrollar ese proceso de investigación para poder darle una solución. Establecer relaciones dialógicas con docentes de la institución educativa, reconocer y comprender el cómo, por qué y para qué de lo que conlleva el proceso educativo. Cómo educamos, cómo están educando esos profesionales, esos docentes de las instituciones educativas, por qué lo hacen, con qué objetivo, para qué. Entonces es importante eso, que para qué todo eso que conlleva el proceso educativo. Entonces hacernos esas cuestiones, hacernos esas preguntas y nosotros mismos en ese proceso de autorreflexión darle solución. Profe Marlita, ahí... Sí, mi profe Daisy, claro que sí, ya nos contactan desde Villanueva Casanare. Qué bueno. Y nos dice nuestra estudiante Joana Andrea Ramírez Matiz: creo que desde allí la práctica me da indicios si me gusta la labor, si me apasiona conocer más sobre la infancia y el aprendizaje y lo que verdaderamente quiero en mi proyecto de vida. Excelente. Creo que también sirve como forma de aprendizaje para fortalecer mis conocimientos, mis habilidades y mis destrezas en las diferentes formas de transmitir mis conocimientos. Qué bueno eso. Muy profe. bien, muy acertada. bien. Muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más, profe? No, profe, no, todavía nadie más, pero los invitamos a que sigan participando. Todavía tenemos tiempo para poder conocer esas perspectivas frente a la práctica de nuestros estudiantes. Listo, continuamos entonces. Aquí retomamos esta organización de la práctica que tenemos dentro de nuestra práctica y nuestros contextos. Los contextos en los que ustedes desarrollan la práctica para ustedes están en práctica 3, en instituciones educativas o preescolares en el curso de prejardín. No lo olviden que ese es su escenario de práctica, y allí es donde ustedes van a desarrollar todos esos conocimientos, todos esos saberes, toda esa puesta en marcha de la teorización que han tenido aquí con la universidad, la están llevando a cabo en esas instituciones de prejardín. Enseguida, pues ya en cuarto, quinto y sexto práctica, ustedes van a ir a otras instituciones con unos niños de una edad más avanzada. Entonces, en todos esos contextos ustedes pueden visualizar toda esta importancia que hemos venido hablando de la práctica pedagógica. Ya que tú tienes esa diapositiva, me parece muy importante, profe, que los estudiantes entiendan como ese plus tan importante que tiene la universidad frente al proceso de práctica pedagógica.
ahí ustedes ven los contextos que son diferentes, entonces uno dice, bueno, voy a CDIs o a jardines comunitarios, son experiencias totalmente diferentes de trabajo a la que uno encuentra en una institución educativa de preescolar formal. O sea, aquí en los CDIs trabajamos por los pilares todavía, se debería pensar que las instituciones educativas formales lo hacen de la misma manera, pero no es así. O sea, es otro choque conceptual también complejo. Y se trabajan otras miradas, ahí se trabajan más sobre las dimensiones del desarrollo infantil, que están básicamente por la ley general, que es lo que nos manda el ministerio, como quien dice que tenemos que hacer en primera infancia. Y ya en la última práctica, en las 6 y 7, entonces ya nos abrimos a un ámbito diferente, que son cualquier tipo de instituciones, ¿cierto, mi profe? Exactamente, cualquier institución. Y esas instituciones también nos permiten abrir escenarios de fundaciones, ¿cierto, mi profe? ¿Qué más? De espacios comunitarios donde ustedes puedan plantear unas propuestas y desde práctica va a salir desde ahí. Nosotros vamos a trabajar desde práctica es algo muy puntual, que son los proyectos sociales, en donde ustedes tienen que hacer ya mella y donde ustedes empiecen a entender, como dicen nuestros pedagogos, que la escuela no es simplemente los muros, ¿cierto? Mi profe uno a veces dice, tengo que ir a una institución educativa, yo tengo que ser maestra de aula. Obvio, usted tiene que ser maestra de aula, es un escenario fundamental de trabajo, pero también el aula de clase ya se debe ver sin muros. El aula de clase también tiene una perspectiva ya social y una perspectiva contextual que ya quita esos muros que yo tengo acá. Por ejemplo, esta aula de clase para mí ya no tengo estos muros, yo tengo este instrumento que tenemos, que es la televisión, esa señal que da EduPol, y ese me abre la perspectiva de trabajo mucho más amplia. Entonces el docente de SECAR tiene ese plus, yo diría que desde otras perspectivas. Primero empieza su práctica muy temprano, que es desde el segundo semestre. Eso le da un bagaje de experiencia tenaz. O sea, cuando usted va a enfrentarse a un trabajo, no le va a quedar dando nada, ¿cierto, mi profe? Señor. O sea, yo cuando salí a la universidad, mi primer trabajo fue en una fundación, se llamaba Fundación Hogares de Solidaridad. Y yo salí muy chiquita de la universidad, salí de 21 años, entonces yo decía, bueno, mi escenario, y ese era un escenario social, como nos dice aquí la Universidad de SECAR. Yo soy de la pedagógica, pero también la pedagógica forma en ese sentido social, tú también eres de la pedagógica, entonces somos dos pedagógicas. Entonces la universidad nos dio esa posibilidad, y ahí me tocó hacer una propuesta para los niños de primaria. Yo no empecé con preescolar. Tenía 100 niños, 70 llegaban en la mañana y 30 en la tarde, que venían a hacer como quien dice, su aprovechamiento de tiempo libre en esa fundación, después de la clase, del trabajo que se hacía en las escuelas públicas de ese sector. Entonces, imagínate, si la universidad no me hubiera preparado a mí, como la Universidad SECAR lo hace, para enfrentarme a ese proyecto pedagógico, a esa parte social que fue tan maravillosa, yo hubiera dicho, no trabajo, no puedo hacerlo, porque no tengo la herramienta para hacerlo. Entonces nosotros los invitamos desde acá, ustedes en unos procesos muy interesantes de práctica, aprovechen al máximo, porque cada proceso de práctica es totalmente diferente. Ya la profe Daisy les va a dar su indicación ya la próxima semana, que entramos ya en el tema de horarios de campo y planes de clase, o horario pedagógico, como lo llaman acá en SECAR, que es lo mismo, pero va a ser muy diferente la dinámica que se va a llevar, y va a ser un aprendizaje fabuloso el que ustedes van a encontrar en esas entidades. Por eso la profe Daisy puso esa diapositiva que me parece muy pertinente, para que ustedes entiendan que hay que sacarle el jugo a cada espacio de trabajo que les propone la universidad. No es caprichoso, no es que si usted trabaja en una institución educativa y dice, no, es que no me validan, no me valoran ese trabajo que yo, claro que se le valora, pero también tiene que sacar su espacio usted para hacerlo puntualmente, donde usted debe desarrollar ese ejercicio de práctica pedagógica, ¿cierto, mi profe? Sí, perfecto, profe Marlita. Continuamos entonces recordándoles el objetivo de la práctica, que es propiciar espacios para la construcción vivencial de experiencias del quehacer docente que permitan al maestro en formación, es decir, a ustedes como futuros licenciados, adquirir herramientas para el abordaje de diversas poblaciones concernientes a los primeros niveles de aprendizaje escolar. Por eso la importancia de las instituciones que ustedes están asistiendo, entonces CDIs, hogares infantiles, preescolar, bueno, ellos ya tienen el recorrido por estas instituciones en práctica 1 y práctica 2.
jardines infantiles, públicos o privados, rurales o urbanos. Son válidas las instituciones esos escenarios de aprendizaje. Aquí tenemos unas alternativas de práctica y es precisamente esto que les mencionaba la profe Marlita, es ese recorrido que hacemos por los diferentes niveles de la práctica, esos diferentes escenarios de la práctica. Entonces tenemos tres tipos de práctica, que es la práctica de observación, la de inmersión y la práctica de investigación. Ustedes, podemos decir que ustedes ya pasaron por la práctica de observación en práctica 1 y práctica 2. Ya en este momento ustedes están en una práctica de inmersión, que ya es el estar más en contacto directo con los actores pedagógicos, y una práctica de investigación, que es la que hacemos en los semestres, en las prácticas superiores, que ya es esa práctica de proyección social. Entonces se nos está agotando un poquito el tiempo, vamos a ir resumiendo. Entonces, de la práctica de observación, en su descripción el estudiante observa la dinámica del aula de la institución, la dirección del grupo, todo eso que les decíamos aconteceres en el ámbito, en el contexto donde se va a desempeñar. Una metodología es la observación, es intencionada y con el uso de unos protocolos diseñados por las instituciones educativas de educación superior. Entonces, ustedes ya anteriormente han utilizado las guías de observación, los diarios pedagógicos, etcétera, para dar cuenta de esa observación que ustedes están llevando a cabo en las instituciones. Y el aporte es que ustedes pueden generar preguntas que propicien aprendizajes teóricos en otras disciplinas y permite identificar en contexto algunos principios teóricos aprendidos. Entonces, lo que hablábamos ahorita de llevar la teoría a la práctica y llevar de la práctica teoría a la misma teoría. Práctica de inmersión, entonces, que es ahorita donde ustedes están. Ustedes, los estudiantes, desarrollan procesos de enseñanza en un aula de clase de educación superior acompañados por el docente de aula, el docente titular. Él los está acompañando siempre desde práctica 1, práctica siguiente. En una metodología también se hace la observación del docente de aula, debe estar intencionada y contar con protocolos diseñados por SECAR en este caso, que lo mencionaba la profe Marlita, el diario pedagógico, los diarios de campo, las guías de observación, etc. Facilita el aprendizaje sobre la didáctica de una disciplina, los procesos de aprendizaje. El acompañamiento del docente de aula le permite confrontación y retroalimentación de estilos de enseñanza, que es el quehacer de ese profesional que yo estoy viendo en acción, qué me aporta a mí. Y la práctica de investigación, donde ustedes, los estudiantes de licenciatura, participan o desarrollan un proyecto educativo en el contexto, puede ser un proyecto de aula o un proyecto de investigación. Allí en la metodología hay una retroalimentación, acompañamiento por parte de la institución, de la universidad, en ese proyecto, y exige una mayor madurez del estudiante. Ustedes ya son académicamente más maduros, ustedes ya casi están a puertas de graduarse, ya van a ser profesionales, eso exige una madurez intelectual, tanto en su nivel de dominio disciplinar y pedagógico, así como en el conocimiento de la labor docente en el marco institucional. Y ustedes pueden ya diseñar propuestas, pueden diseñar estrategias para dar cuenta de esas problemáticas o necesidades en el quehacer pedagógico de las instituciones. Acá tenemos nuestras referencias, no olviden que ustedes también deben referenciar todo los documentos de donde saquen la información para sus trabajos, siempre tiene que ir referenciado de dónde sacaron esos trabajos o esos aportes que ustedes le van a dar a sus actividades académicas. Bueno, finalizamos entonces nuestro tema de práctica en instituciones, y este espacio, en este minutico que nos queda, lo vamos a aprovechar entonces para recordarles la afiliación de ustedes a ARL. Ya ayer se mandó el primer consolidado de los estudiantes que van para afiliación a ARL, entonces los que no lo han hecho, para que no se vayan a quedar atrasados, la otra semana se les va a ampliar los plazos para, les voy a enviar nuevamente el correo de formulario de ARL, los que ya lo diligenciaron no lo deben diligenciar, es el recordatorio para los que no lo han hecho, lo diligencian, y podamos enviar el siguiente consolidado de los estudiantes de práctica para que ya empecemos a ir a las instituciones. No olviden adjuntar los soportes, fotocopia de la cédula y fotocopia del certificado de la EPS. Y aquí nuevamente les dejo mis contactos para que ustedes se comuniquen conmigo a través del teléfono. Recuerden que mi extensión es la 137 y les dejo también allí consignado para que ustedes tomen apuntes o lo anoten en sus celulares. Mi correo institucional y mi horario de atención es de lunes a jueves en horas de la tarde, de 2 a 4 y media. Ahí los estaré atendiendo sus dudas y sus necesidades. A ustedes, estudiantes, muchísimas gracias por su compañía. Profe Marlita, muchas gracias por la compañía también. Y nos vemos entonces dentro de 8 días en nuestra próxima sesión. Gracias.